Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con nomenclatura de compuestos inorgánicos, entonces empecemos. Bueno, entonces, para este repaso tenemos que recordar de las tres nomenclaturas. Entonces, las tres nomenclaturas son, la primera es la sistemática, también llamada UPAC. La segunda es la moderna, también llamada stock. Y por último, la tercera es la tradicional. Ahorita vamos a ver las características de cada una de estas. También quiero que recordemos que en esta ocasión vamos a trabajar con 3 grupos funcionales. En realidad vimos 5, pero vamos a recalcar 3, que son los hidruros, que son aquellos que terminan en H, los óxidos, que son aquellos que terminan en oxígeno, y los hidróxidos, que son los que terminan en OH. Para cada uno de estos grupos funcionales hay una carga global. Por ejemplo, para los hidruros la carga del hidrógeno es -1. Para los óxidos la carga del oxígeno es -2. Y para los hidróxidos en conjunto la carga global es -1. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, vamos ahorita a repasar cada una de las nomenclaturas. Vamos a empezar por la UPAC. En la UPAC se tienen en cuenta el número de moléculas. Por ejemplo, si vamos a trabajar este compuesto NaH, el sodio y el hidrógeno tienen ¿cuántas moléculas? Si no hay un número, recordemos que es 1 para cada uno. Entonces, para UPAC se van a trabajar los prefijos, los siguientes prefijos. Para una molécula se trabaja mono. Para 2 moléculas se trabaja di. Para 3 moléculas se trabaja tri. Para 4 moléculas se trabaja tetra. Para 5, penta. Para 6, hexa. Para 7, hepta. Para 8, octa. Para 9, nona. Y por último, para 10, deca. Entonces, en este caso, esta molécula tiene una sola H y un solo sodio. Entonces sería monohidruro, porque el grupo funcional es hidruro, termina en H. Monohidruro, ¿de qué? De monosodio. O de sodio, también podríamos decirlo. Ahora vamos a mirar este. Otro ejemplo, vamos a trabajar con CaH2. Hay 2 hidrógenos, entonces sería dihidruro, porque también es un hidruro, de monocalcio. ¿Listo? Y por ejemplo, si hay más, pues sería, si hay 4, pues tetra, si hay 5, penta, y etcétera. En este caso, esta es la nomenclatura UPAC y así sería con todos. Ahora vamos a hablar de la nomenclatura. Moderna o stock. En la nomenclatura stock se menciona el grupo funcional. Recuerden que son los hidruros, los óxidos y los hidróxidos. Por ahora vamos a hablar de esos 3. Se mencionan los 3 grupos, el grupo funcional que corresponda y el elemento que lo acompaña. Por ejemplo, vamos a trabajar con Fe2O3. Entonces, el grupo funcional termina en O, óxido, y el elemento que lo acompaña es Fe, hierro. Entonces se nombra normal, óxido de hierro, que es el elemento que lo acompaña. Pero en esta ocasión tenemos que mirar el número de oxidación del hierro. ¿Cómo hacemos?
Recuerden que el oxígeno tiene un estado de oxidación, un número de oxidación de -2. Entonces, al número de oxidación lo multiplicamos por el índice de cada molécula. En este caso, el índice del oxígeno es 3. Entonces, -2 por 3 es -6. Como este compuesto es un compuesto neutro, debe haber el mismo estado de oxidación para el hierro, pero con el signo contrario. Entonces, si aquí hay -6, debe haber una carga global positiva de 6. Pero hay 2 hierros, entonces tomo el que tengo que tener y lo divido por el número de moléculas del hierro. Por 2, necesita más 3. 3 por 2, 6. Más 6, menos 6, 0. Entonces ya quedó la carga nivelada. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del hierro? El que se pone es el número de oxidación del elemento que acompaña el grupo funcional. En este caso es el hierro. Entonces es 3. Entonces pongo óxido de hierro 3. ¿Vale? Hagámoslo con otro ejemplo. Vamos a hacerlo con un hidruro. Este hidruro. Este es un hidruro de cadmio. Entonces, es un hidruro de cadmio. Entonces escribimos el hidruro, que es el grupo funcional de el elemento que lo acompaña, cadmio. Y ahora tenemos que hallar el número de oxidación del cadmio. Entonces hay 2, entonces -1 por 2 da -2. Por lo tanto, acá hay una sola molécula. Por lo tanto, necesitamos un +2. La valencia del cadmio es +2. Hidruro de cadmio 2. Ya. Así se trabaja la Stock. Ahora vamos a trabajar la tradicional. Entonces, en la tradicional sí vamos a necesitar exactamente cuáles son los estados de oxidación de los elementos. Entonces, vamos a hacer la tradicional. Para nombrar los compuestos con nomenclatura tradicional tenemos que tener en cuenta que hay 4 elementos. Primero, en la terminación inicio con hipo y termino con oso. Segunda, solo termino con oso. Tercera, solo termino con ico. Cuarta, empiezo con per y termino con ico. Entonces, para el estado de oxidación más pequeño, al menor de todos, hipo-oso. Para el que le sigue, solo oso. Para el que le sigue, ico. Y para el que le sigue, per-ico. Si se tienen 4 estados de oxidación. Si se tienen 3 estados de oxidación, se usan estos 3. Si se tienen 4, se usan estos 4. Y si solo se tienen 2 estados de oxidación, se usan estos 2. Es decir, si el elemento solo tiene 2 estados de oxidación, el más pequeño va a terminar en oso y el más grande va a terminar en ico. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, otra vez vamos a usar el Fe2O3. Recordemos que el estado de oxidación aquí del oxígeno es -2 y habíamos quedado que el estado de oxidación del hierro es +3. Vamos y buscamos los estados de oxidación, los números de oxidación del hierro, ¿cuáles son? En el caso del hierro, el hierro tiene 2 estados de oxidación, tiene el +3 y tiene el +2. Para el hijo, yo les decía esta mañana un grupo, ¿cierto? Es como si el hierro tuviera 2 hijos. Al menor lo voy a llamar, que es este, al menor +2 lo voy a llamar oso. Y al mayor lo llamo ico. Entonces, como el que estoy usando es el mayor, lo voy a terminar llamando ico. Entonces, grupo funcional óxido. Óxido. Usamos el latín. El latín del hierro es fer. Óxido ferrico. Termina en ico, porque el estado de oxidación es +3. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tuviéramos así, acá sería -2 y aquí sería +2.
¿cierto? Entonces, el estado de oxidación que estoy usando acá es el +2. Entonces, ¿cómo lo llamaríamos? Óxido. Como uso el menor, fer, en latín, oso, ferroso. Y así es la tradicional. Vamos a hacer otro ejemplo de nomenclatura tradicional. Vamos a usar uno que tenga 4 estados de oxidación. Vamos a usar el telurio y vamos a hacer un óxido. Entonces vamos a hacer óxido de telurio. Entonces, aquí el estado de oxidación del oxígeno es -2. Se multiplica por el índice del oxígeno, que es 2, me da -4. Los estados de oxidación del telurio son 4. Son +4, +5, +6, +7. Por lo tanto, el que vamos a usar, ¿cuál es? Si aquí se pone -4, vamos a usar el +4. Entonces, ¿cuál de los 4 hijos usamos? Acuérdense que el menor de todos se llama hipo-oso. El segundo se llama solo oso. El tercero se llama ico. Y el cuarto y último se llama per-ico. Como el que yo usé fue el +4, lo voy a llamar. Entonces, como aquí el que se usa es el +4, entonces es más chiquito de todos. Entonces, hipo-oso. Entonces sería óxido, hipo, empieza con hipo. Sigue el latín de telurio, telurio, termina en oso. Entonces se van a usar el sufijo hipo y el prefijo oso. Si en lugar de ser este, se fuera este, 7 por -2, 14. Y acá hay un 2. Entonces aquí sería +7. Entonces el estado de oxidación del telurio en este caso sería +7. Entonces sería óxido. Y estoy usando el +7. Per, empieza con per. Telúrico. Per, empieza por per, termina con ico. Pertelúrico. Otro ejemplo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ese es el repaso de nomenclatura. Espero que les haya servido. No olviden enviar el taller el lunes y nos vemos. Un abrazo. Chao.